Esto es Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos y de hidrocarburos. ¿Cómo estás, estimado Gonzalo? Buenos días. Mi querido Rodrigo, muy buenos días. Oye, pues ya ampliamente anticipado, el presidente lo había mencionado después de que ocurrió la elección intermedia de mediados de este año, que vendría una reforma eléctrica. Finalmente, pues se presentó, habló el presidente y el secretario de Gobernación el viernes por la mañana de ello, y entender primero cómo la observas y segundo, cuál ves que sea la intención, entendiendo que la configuración del Congreso pues no hace visible, digamos, o viable una reforma constitucional. Esas dos primeras preguntas, estimado Gonzalo. Claro que sí, pues mira, primero analicemos qué es lo que contiene esa iniciativa y cómo impacta a todos los demás. La primera, entremos directamente al toro por los cuernos. Se trata de una renacionalización de la industria eléctrica. ¿De qué se trata? Se trata justamente de cancelar todos los permisos privados de generación eléctrica para que CFE sea el único que pueda vender la electricidad. Ahora, sabemos, y la propia CFE lo sabe, y te lo puedo decir de antemano, la CFE fue justamente la dirección general de la empresa donde se escribió esta iniciativa. No es una cosa de diputados, no es ni siquiera el presidente López Obrador, es una reforma de Manuel Bartlett. Eso es muy importante en saberlo y entenderlo. Una vez justamente que se cancelan todos los permisos, la propia CFE admite, sabe justamente de que no alcanza a cubrir todo el país. De hecho, la CFE, teniendo a toda su capacidad en todo momento, todas sus plantas, únicamente cubre el 55% del mercado eléctrico mexicano, la demanda. ¿Qué va a hacer entonces? Justamente CFE va a comprar la electricidad a los generadores privados, pero con una salvedad. Es prácticamente con una total discrecionalidad en costo, en términos, en condiciones, y va a tener la posibilidad de decirle a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, dependiendo cómo se le antoje a Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué pasa en esta parte, Rodrigo? Y aquí es una cosa fundamental de entender. La propia iniciativa dice de que va a ser a discreción de CFE determinar a qué plantas les puede comprar, incluso plantas que tenían contratos bilaterales, la famosa figura del autoabasto. Estaba recordando justamente que una intervención anterior justamente con ustedes, habíamos platicado de qué consistía la parte del autoabasto y rapidísimo lo retomamos para darle a entender a la gente. En el autoabasto, digamos que dos empresas se empiezan a asociar, una que tiene la demanda y otra que es justamente una planta eléctrica. Lo que hacen es que se firman un contrato ellos dos, hacen y crean una planta literalmente a su propio costo, con su propio dinero y generan su electricidad, con lo cual obviamente, de ser el caso, le pagan la transmisión y distribución a CFE. Ahora lo que está diciendo el gobierno es que esa planta que construyes con tu propio dinero para tu propia electricidad ya no la puedes comprar. Hoy toda esa electricidad privada se la tienes que vender a CFE, CFE te va a meter todos los cargos que ellos quieran, te van a dar un precio único y de ahí justamente te van a poder regresar y revender a sobrecosto, obviamente, es tu planta. Esto le pega a todas las empresas y le pega también incluso, a eso es muy importante decirlo, incluso a la gente que ha puesto sus paneles solares. Claro. Lo sabemos muy bien, hay gente que puso paneles solares por debajo del límite de los 500 kilowatts y como tal no tiene un permiso. Pero si de pronto tú pensabas de que CFE iba a poder acreditar justamente la energía extra que tú estés generando, Ajá. pensemos que tu consumo fue de 300 kilowatts hora en un bimestre y tú produjiste con tus paneles 350, esa diferencia CFE te la iba a acreditar en el siguiente recibo. Claro. Hoy lo que se va a hacer es que eso ya no va a ocurrir, CFE no te va a acreditar absolutamente nada. Eso es algo muy importante porque le pega desde la gente que con muchos sacrificios puso paneles hasta las grandes empresas que pusieron sus propias plantas de gas natural o de energía renovable. Esto agrégale dos elementos más, se cancela o se eliminan a los reguladores eléctricos, bueno, no solo Sí. los eléctricos, también a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que tiene que ver más con un regulador técnico en la producción de petróleo y gas natural,
no tiene mucho sentido, pero es lo que pide la iniciativa. Y por último, algo que se ha mencionado mucho últimamente, que sería reservar para el Estado todo el desarrollo futuro del litio, un material raro, muy importante precisamente para la transición energética de baterías eléctricas principalmente. Ahora, dado que no tienen los números, digamos, Morena en las dos cámaras como para sacar adelante una reforma constitucional, la pregunta es, ¿qué puede hacer sin, digamos, que se apruebe la reforma? Porque además no salió como iniciativa preferente, entonces parecería que pues busca, digamos, dejar una referencia, de facto ya congela, en mi opinión, cualquier inversión que pueda venir en materia energética, porque evidentemente quiero ver quién invierte unos cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares en un desarrollo de energía renovable en México, pues con una iniciativa planteada así, por más que quizás los números no alcancen. ¿Qué puede hacer en términos de los árbitros, de la CRE, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que ya mencionabas, el SENACE, que bueno, pues ya, digamos, varios de ellos pues no funcionan demasiado, pero ¿qué puede hacer independientemente, viendo ya, digamos, la intención de la reforma y su alcance, sin pasar por una modificación legislativa? Es una excelente pregunta. Pues mira, la realidad es de que la señal que se está mandando tan solo con la intención que pretende esta administración es exactamente esa, es cancelar toda la inversión pública, perdón, toda la inversión privada en energía. Ese es el propósito. Eso es lo que se está buscando. De hecho, ahorita que lo mencionabas, al eliminar a la CRE, también estás eliminando al regulador en materia de petrolíferos, por ejemplo, toda la parte de gasolina, de diésel, de las gasolineras, de las terminales de almacenamiento y también incluso de gas natural. O sea, esto afecta mucho más de la parte de la energía. ¿Cuál es la señal que se está mandando? Va a ser un jugueteo político, es lo que hemos visto. El propio presidente ha dicho, y voy a exhibir a quienes voten en contra. Señor, eso también es hostigamiento, eso también es presión. Esto no es diferente a lo que el presidente ha acusado, sin pruebas, de que los legisladores que aprobaron la reforma energética habían sido sobornados. Aquí se han sido literalmente intimidados para que no voten con su libre conciencia. Así que el presidente no es tan diferente de las cosas de las que se queja anteriormente. Ah, bueno, Habiendo claro, dicho, está. Sí, sí, adelante. sí, habiendo dicho eso, con lo que vamos a ver, te digo, seguramente en los siguientes, ¿qué me atrevo a decir? Meses, va a ser justamente todo este escarceo político de que si el presidente tiene los votos, si el PRI, que es la única fuerza política de la oposición, que no ha rechazado de manera tajante, inequívoca y de antemano esta iniciativa, pues obviamente se abre ese espacio de negociación para el presidente. Sin embargo, yo recordaría, y eso es algo muy interesante para el público, de que la coalición del presidente tampoco es una coalición que sea totalmente estable. Esta iniciativa energética, o en este caso la reforma eléctrica constitucional que está poniendo el presidente, es el último intento de algo que ya ha pasado antes. Primero, vimos en 2019 actos administrativos, la política de confiabilidad, el acuerdo del SENACE. Después vimos justamente en febrero de este año la iniciativa, la ley eléctrica que se metió y que estas han sido detenidas por las Cortes. Justamente esa es la razón por la cual se lanza una reforma constitucional, para evitarse precisamente toda la serie de amparos y que su visión, si lo llamamos de esa manera, sea implementada, tratar de resolver el problema de la inconstitucionalidad cambiando la Constitución. Sin embargo, si algo nos vamos a revisar estos datos, nos damos cuenta que en la votación de febrero el propio Partido Verde no acompañó al presidente en su reforma eléctrica. Así que es muy posible que mientras están negociando con el PRI, el Partido Verde no vote a favor de esta iniciativa. Así que los números y las posibilidades del presidente de ver esta visión, si lo queremos llamar así, o esta pesadilla en términos energéticos, pues la realidad es de que luce muy, pero muy complicada de que sea aprobado. Sí, sin duda coincido contigo y lamentablemente pues el costo de oportunidad para el país es enorme porque estamos viendo un cambio acelerado, ya no digas del mundo, porque me sorprendió incluso Xi Jinping allí en Nueva York en las Naciones Unidas y su mensaje, sino pues nuestro principal socio comercial, ¿no? Y eso, el que ellos modifiquen su matriz energética y las empresas
fuerzas se alineen a ello, pues nos dejaría fuera de la jugada, y yo no creo que eso vaya a ocurrir finalmente en el mediano plazo, estoy hablando de 5 años, pero pues el costo de oportunidad es enorme, porque entre más te tardes en formarte en la fila, pues más tiempo pierdes y más caro te sale todo el asunto. Estimado Gonzalo, qué gusto platicar contigo. Seguiremos el tema, por supuesto, y el desarrollo de todo ello, y será un gusto conversar contigo al respecto. Muchas gracias, te mando un abrazo. Claro que sí, Rodrigo, te mando un abrazo a ti y a tu público. Ahí escuchamos a Gonzalo Monroy, especialista en hidrocarburos y temas energéticos. Vamos